¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, comenzando este día jueves 2 de diciembre. Estamos iniciando este nuevo día con las informaciones más importantes, lo que necesitan saber, un mapeo de los temas que marcarán pauta el día de hoy. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias y empezamos a adelantar estos temas. Comenzando por el cuarto retiro, que otra vez está entre nuestros titulares y lo destacamos con razón porque mañana se debería zanjar ya el futuro de esta iniciativa que busca un cuarto retiro desde los fondos previsionales. El gobierno movió sus piezas estratégicamente en materia legislativa para darle discusión inmediata a este proyecto y de esa manera forzar una votación que según sus cálculos probablemente será negativa, de rechazo a esta iniciativa después de las modificaciones que se hicieron en la comisión mixta entre diputados y senadores. El escenario preocupa, por cierto, al mercado. De hecho, ha habido reacciones. Ya vamos a estar revisando cómo la bolsa y el dólar respondieron ante las noticias que llegaban desde el Congreso. Por otro lado, después del dato del IMASEC, conocido el día de ayer, de 15% de crecimiento para la economía chilena, son 7 meses ya consecutivos en los que la economía nacional ha crecido por sobre los 2 dígitos. Todo un récord, sin duda, pero eso también tiene otra cara en esta moneda y tiene que ver con la desaceleración que se espera para el próximo año. Ayer la OCDE hablaba de una proyección de crecimiento en torno a un 3,5%. Hay otros actores de mercado que son más pesimistas todavía y plantean un crecimiento de entre 2 a 3% como un techo. Y ese será un escenario bien complejo para el próximo gobierno. Cómo administrar, en definitiva, una economía que va a crecer mucho menos el 2022 e incluso menos el 2023. Ya estaremos analizando también ese escenario. Ayer en Londres comenzó una nueva versión del Chile Day, este evento que lleva ya 10 años de realización, donde se junta el sector privado y público para atraer fundamentalmente inversiones a nivel internacional y dejar mensaje respecto a lo que está ocurriendo acá en Chile. Ante la ausencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien se quedó acá en nuestro país, Mario Marcel asumió el protagonismo. El presidente del Banco Central participó de esta instancia y en su mensaje fue bien claro respecto al escenario que viene. De hecho, advertía para las próximas autoridades del próximo gobierno del complejo escenario en materia económica que enfrenta nuestro país. La necesidad de recuperar crecimiento, de administrar también un escenario que ha cambiado dramáticamente por varios asuntos, incertidumbre política, por las tensiones también en esta materia y por una inflación que asoma como un problema también para administrar en los próximos meses. De hecho, Marcel enfatizaba en que era una fuente local principalmente la que estaba empujando los precios en el país. Con ese escenario complejo, la posibilidad de recuperar niveles de crecimiento mayor asoma como un gran desafío para el próximo gobierno. Ya revisaremos qué más dijo Mario Marcel en su mensaje en Londres. Y en materia local, las negociaciones por el reajuste del sector público siguen adelante. El gobierno, como les contábamos ayer, presentó una propuesta de un 5,6% de reajuste para este sector. Sin embargo, la cifra no satisface las pretensiones de los funcionarios públicos que están pidiendo un aumento, un reajuste para el próximo año de un 7,1%. Lo rebajaron desde un 7,6% original. El tema es complejo, sin duda, porque el presupuesto para el próximo año está bastante estrecho, hay pocas holguras. En un contexto además de alta inflación, el reajuste ya prevé ser alto. Vamos a estar contándole más detalles en instantes. Mientras tanto, en una semana que ha sido sumamente volátil para los mercados, vamos a revisar cómo operan a esta hora algunos indicadores en Europa fundamentalmente y cómo arrancaron su jornada en Asia, donde ya cerraron las transacciones. Nuevamente con rendimiento negativo, el Eurostoxx cayendo 1,36%, Londres también cae, aunque lo hace menos, 0,62%, y el DAX alemán cae 1,16%. Más temprano el Nikkei cerró en una baja de 0,65%. Otra vez a la baja los mercados asiáticos también en unas jornadas que han estado marcadas fundamentalmente según los medios internacionales, por el Omicron, esta nueva variante del virus Delta que aparece como uno de los grandes motivos para estas caídas
la posibilidad de que esto suponga nuevas restricciones en el proceso de apertura de las medidas que se han adoptado por la pandemia aparece como la gran amenaza. Acá en la bolsa local se siente también el efecto, además de otros factores locales, por cierto. Séptima caída consecutiva del IPSA, ayer cerró con una caída de 2,26% y ya está en los 4.300 puntos el indicador local. El Wall Street, por su parte, cayó 0,9% en el día de ayer. El dólar, en tanto, cerró en 836 pesos en el mercado local con una subida de 0,84%. Bien, partimos revisando entonces detalles de los temas que ya adelantamos en nuestro resumen. Vamos a hablar del cuarto retiro y en particular de un punto que surgió de la comisión mixta entre diputados y senadores, que tiene que ver con la modalidad de rentas vitalicias. Los diputados se negaban tajantemente a retirar este ítem de la negociación con los senadores. Mientras tanto, algunos representantes de la Cámara Alta lo planteaban como un asunto que debía quedar completamente de lado. Se zanjó de otra forma finalmente, con una renta vitalicia que tendrá el camino de un anticipo de fondos, sin embargo con cargo al fisco. La modalidad es nueva, establece un adelanto sin multas, sin intereses, pero con problemas también en su trámite porque algunos dicen que es inconstitucional. Belén Vázquez en la siguiente nota nos cuenta más. Ha sido una propuesta polémica desde que se presentó. Incluir a las rentas vitalicias en el cuarto retiro le ha dado más de un dolor de cabeza a los reguladores y ha significado que los parlamentarios barajen distintas fórmulas. No hay patrimonio de la aseguradora involucrado, pero se mantiene el derecho de los jubilados de ese anticipo equivalente al 10% de su reserva técnica como máximo. Largos tira y afloja que finalmente terminaron en la aprobación de un segundo anticipo de rentas vitalicias, esta vez con cargo al fisco. El presupuesto 2022 es un presupuesto ajustado, va a significar a lo menos un déficit, si no se hiciera ningún cambio, de un 3% respecto de los ingresos que están proyectados y le estamos agregando un gasto adicional. Fue el diputado Marcelo Díaz quien impulsó la indicación, atendiendo, según dice, los reparos de algunos senadores respecto a posibles demandas que pudieran interponer las compañías a nivel internacional y previendo la eventual insolvencia advertida por la CMF. Todos los temores que habían planteado los senadores, que lo habían llegado a proponer sacar a los jubilados de renta vitalicia, se diluyen, se acaban con esta fórmula que acordamos ayer en la comisión mixta. Tal como se aprobó la indicación, los pensionados podrán retirar hasta el 10% de su reserva técnica con un tope de 100 UF. El anticipo será entregado por el Estado, debiendo ser devuelto por los jubilados con un descuento del 5% mensual. Así, las aseguradoras solo tendrán la función de retener ese monto para posteriormente traspasarlo al fisco. Están dadas todas las condiciones para que mientras más edad tengas, saques toda la plata que puedas sacar, porque es muy improbable que tengas que pagar la totalidad del préstamo. El problema, dicen los expertos, es que en la práctica, de ser aprobado, significaría una transferencia directa a quienes jubilaron bajo esa modalidad e implicaría un aumento del gasto público en un escenario fiscal que ya está estresado. En paralelo, el gobierno criticó que no se haya presentado un informe financiero sobre cuánto va a costar esta medida y, coincidiendo con algunos miembros del oficialismo, acusó inconstitucionalidad. Como ha ocurrido durante la tramitación de este proyecto, que son todas normas totalmente inconstitucionales, la verdad que es muy poco seria, porque junto con presentar la indicación no se dice cuál es el monto, cuál es el gasto fiscal que involucra. Lo que hace esta indicación y el proyecto en general es atribuirse, valga la redundancia, atribuciones exclusivas del presidente de la República. El rayado de cancha que hoy tenemos es la Constitución. Otra de las indicaciones aprobadas establece que una vez que el pensionado haya pagado la totalidad del monto solicitado, volverá a recibir la renta mensual pactada con la aseguradora. Consultadas, las compañías declinaron referirse a lo aprobado en el Congreso y se mantienen a la espera de la votación. Bueno, ayer en Agenda Económica PM estuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y pudimos abordar algunos de estos temas. Respecto al cuarto retiro, el gobierno decidió poner en discusión inmediata este proyecto, lo que significa que se vota mañana en ambas cámaras. Y eso, evidentemente, que tiene un trasfondo de estrategia legislativa también. En el gobierno creen que el proyecto sencillamente no cuenta con los respaldos necesarios. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro respecto al trámite de esta iniciativa a la que sabemos se opone el gobierno.
Nosotros lo que esperamos es que, tal como hemos estado hablando muchas veces, nosotros creemos que no es una política adecuada en este momento y por lo tanto nosotros como gobierno hemos dicho que ojalá no avance. Y por lo tanto lo que queremos ahora es justamente ver qué es lo que ocurre en la sala de la Cámara y si eventualmente avanzara, seguir la discusión en el Senado, pero ojalá resolver este tema lo antes posible para sacar la incertidumbre sobre la mesa. Bueno, y respecto al proyecto que busca viabilizar un adelanto para aquellos jubilados que están en la modalidad de rentas vitalicias, el ministro de Hacienda también se refirió a este punto, poniendo sobre la mesa aspectos de constitucionalidad y también respecto al informe fiscal que requiere una iniciativa de este tipo, pensando en las 600.000 personas que podrían hacer este adelanto con cargo al fisco. Bueno, me gustaría ver el informe financiero al respecto. El informe financiero no existe y la razón por la que no existe es que esa parte, siempre podemos discutir en general el tema del cuarto retiro, si es iniciativa exclusiva del presidente o no. Siempre nosotros hemos dicho que así lo es, pero es mucho más claro que en este caso el tema del préstamo, que es de cargos fiscales de iniciativa exclusiva del presidente y por lo tanto por eso que no está sobre la mesa ni siquiera el informe financiero, porque nosotros como ejecutivos no estamos apoyando esa política. ¿Hay espacio en el fisco para ese esfuerzo? Bueno, nosotros lo que creemos, y eso es lo que hemos dicho, es que hay que ir normalizando la política fiscal. Hemos tenido un impulso fuerte el 21, y ahora tenemos que ir normalizando para que las cuentas fiscales sean sostenibles. Y efectivamente aquí estamos frente a una política que ni siquiera sabemos cuánto nos va a costar. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:12. Mario Marcel, el presidente del Banco Central, fue el gran protagonista de la primera jornada del Chile Day 2021. Este evento público-privado que se realiza en Londres cada año con el objetivo fundamentalmente de atraer inversiones a nuestro país, de enviar algunas señales políticas, económicas, también financieras a los inversionistas. Y en ese contexto es que Mario Marcel, el presidente del Banco Central, expuso ayer con un mensaje bien claro respecto al escenario que viene para nuestro país. Fundamentalmente, Marcel ponía el foco en las dificultades económicas que enfrentará el próximo gobierno, quien quiera que gane la elección y el balotaje del próximo 19 de diciembre. La economía chilena sufrió el impacto de 3 grandes shocks sin precedentes, decía Mario Marcel, para explicar el contexto en el que se encuentra nuestro país. Se refiere fundamentalmente a la crisis por el estallido social, la pandemia, por supuesto, también, y el shock interno causado por las medidas para contener la propagación local del virus. Con ese contexto, planteaba que se han producido una serie de desajustes que será necesario ordenar a partir del próximo año. Y en ese sentido, decía que el debilitamiento del mercado de capitales por los retiros de pensiones, las tensiones políticas, el deterioro fiscal y la incertidumbre ha hecho mella en las tasas de interés a largo plazo y ha afectado aún más a la economía en sus perspectivas para el próximo año, el 2022 y también 2023. Y por eso ponía el foco en la necesidad de que el próximo gobierno, las próximas autoridades, tienen importantes desafíos por delante, pero con una buena base para construir. Un mensaje con cierto dejo de preocupación del presidente del Banco Central, que uno podría interpretar, ya se ha manifestado también en los informes de política monetaria previos que ha emitido el Banco Central. Bueno, y la jornada inaugural del Chile Day coincidió también con el dato del IMASEC que conocimos ayer, 15% de crecimiento de la economía chilena, otra vez cifras por sobre los 2 dígitos, aunque ya debería comenzar un proceso de cierta desaceleración, pensando sobre todo lo que vendrá en 2022. En la siguiente gráfica vamos a ver el detalle de cómo ha ido variando la serie desestacionalizada, es decir, la comparación de crecimiento mes con el mes previo. En enero, por ejemplo, el crecimiento fue de 1,3%, en febrero respecto al mes anterior fue de 0,9% y después de 2 meses negativos, a partir de mayo empezamos a tener muy buena serie de crecimiento, sobre todo porque fueron mejorando algunos indicadores desde el punto de vista sanitario y comenzamos un nuevo proceso ya más definitivo de apertura. De todas maneras, esos indicadores han ido cayendo en su magnitud, desde un 2,6% de crecimiento desestacionalizado en mayo, pasamos a un 1,1% en agosto, hubo un fuerte repunte temporal solamente en septiembre
septiembre y luego en octubre ya vemos un crecimiento de apenas 0,8%. La serie desestacionalizada muestra el impulso que lleva la economía. El IMACEC nos muestra una comparación del mismo mes respecto al año pasado. En este caso, la serie muestra cómo va el vuelito que tiene la economía para seguir creciendo. La preocupación ahora tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento para el año 2022. En la siguiente gráfica vamos a ver precisamente parte de eso y de las proyecciones que se están haciendo de crecimiento para el próximo año. Se espera una fuerte desaceleración, eso no es sorpresivo, la magnitud de lo que importa. Hay algunas estimaciones que hablan en torno a un 2%, la encuesta de expectativas económicas que hace el Banco Central así lo refleja, pero hay actores que plantean un escenario aún peor. BCI, por ejemplo, habla de un crecimiento de 1,4%, Santander en su piso habla de un 1%, Banchile más cerca del 2%, Cope8 en un punto medio, 1,5%. Otros actores plantean por sobre el 2%, pero como decíamos, el promedio está en torno al 2%. Viene un frenazo para el próximo año. Será, como decía Mario Marcel, el gran desafío para la economía nacional en los próximos meses. Bien, 8:16. Momento de ir a una pausa. Vamos al corte. Al regreso vamos a estar analizando precisamente cuál es el escenario que viene para la economía chilena después de los datos conocidos ayer en el IMACEC. Estaremos conversando con Carolina Grunwald aquí en Agenda Económica. Volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta, 8:19, para profundizar en los datos que conocimos ayer en el IMACEC, que nos están mostrando respecto a la economía de este año 2021 y cómo se proyecta también el 2022 cuando hay temores de una desaceleración fuerte. Estamos en contacto hasta ahora con la economista jefe de Banchile Inversiones, Carolina Grunwald. Gracias por el contacto, Carolina, muy amable. Hola Sebastián, buenos días, encantada. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, revisábamos antes de ir a la pausa, Carolina, datos del IMACEC, también de la serie desestacionalizada, para ir viendo algo de la tendencia. ¿Quién nos muestra los números de ayer, de este IMACEC de 15% y algunos datos desagregados sobre cómo está marchando la economía al cierre de este 2021, Carolina? Mira, los datos del IMACEC, si bien estuvieron en línea con lo que esperaba el mercado, a nosotros nos sorprendieron un poco al alza. Nosotros estábamos esperando una cifra en torno al 13%. Ahora, este IMACEC continúa siendo de 2 dígitos, que estaba ampliamente anticipado, y nos muestra que la economía sigue bastante fuerte, con un impulso fuerte, pero es un impulso que está amparado en el consumo, en la liquidez. Los servicios fueron los grandes ganadores del último mes registrado, también porque la parte de los servicios era la que venía con una base de comparación más baja. Recordemos que hace un año todavía estábamos con temas de pandemia y de muchas restricciones, entonces los servicios no habían podido funcionar correctamente. Ajá. Carolina, el crecimiento del comercio fue de un 17%, un poco más, sí, que son números súper altos, ¿no? Pero de todas maneras algo menores a lo que habíamos visto en meses previos. ¿Se empieza a desinflar quizás este ítem que fue un gran motor del crecimiento este año? Claro, lo que pasa es que el comercio no puede crecer para siempre al 30%. Si tú piensas en unas estadísticas que tiene el Banco Central, desde septiembre del año pasado a la fecha, en términos de cantidad de ventas por boleta minorista, ya llevamos como 4 navidades en términos de consumo. Ya es mucho lo que ha venido creciendo el comercio y en algún minuto tiene que comenzar a desacelerarse. Ahora bien, el crecimiento que tuvimos en el mes que se acaba de publicar es un crecimiento bastante grande todavía. O sea, ajá, la economía se viene acelerando un poco, pero todavía seguimos con crecimientos bastante elevados. Carolina, y en estos datos, con este crecimiento que hemos visto desestacionalizado de 0,8%, ¿qué significa eso desde el punto de vista de la velocidad con la que está avanzando la economía chilena? ¿Y qué nos dice respecto a los meses que vienen, sobre todo para el cierre de este año? Claro, mira, la velocidad claramente se viene desacelerando un poco. Ahora bien, sigue rápido la economía en lo que resta del año. Piensa tú que si tú en las matemáticas, tú le pones en la estadística que crecemos 12% los 2 meses que faltan para cerrar el año, el PIB, el crecimiento de todo el año 2021 sería
en torno al 12% también. Ajá. Ya es un crecimiento muy alto, mucho efecto rebote desde el año pasado, que también se tuvo una contracción importante. ¿Ese 12% está en línea con lo que ustedes estaban esperando? Sí, nosotros tenemos en nuestro escenario de noviembre 11,9%. O sea, el último dato de IMASEC, si bien nos sorprendió un poquitito al alza, no ha cambiado nuestro escenario base todavía, digamos. Estamos en 11,9%. Sí. ¿Y qué tan relevante son estos últimos datos para las decisiones que tenga que tomar el Banco Central, decisiones de tasa en las próximas reuniones? Mira, lo del Banco Central, a mí me parece que más allá de este dato específico de IMASEC, hay que tener en cuenta que en general y en las últimas minutas que hemos visto, de cierta forma se ha hecho ver, ¿cierto?, que la economía va un poco más rápido de lo que había anticipado el banco. Pero en mi opinión, lo más preocupante o la señal más interesante que el Banco Central debería estar monitoreando, y así se ve, ¿cierto?, en la presentación que hizo don Mario Marcel ayer en el Chile Day, es el tema de la inflación. Vemos que la inflación avanza muy rápido y lo que a nosotros nos ha llamado más la atención últimamente es el tema de las expectativas de inflación a 2 años, que están altas, están por sobre el 3%, y eso no es normal y es algo que hay que atacar fuertemente, digamos. O sea, las expectativas de los operadores financieros y las expectativas, las expectativas económicas están en 3,5 y 3,8 a 2 años. Eso debería estar en 3. Y si uno mira además las compensaciones inflacionarias, ¿cierto?, que es esta medida que aparece de los papeles, de los swap, esa medida a 2 años está muy, muy, muy disparada. Entonces, a mí me parece que por ahí tiene que venir el ataque del Banco Central en la última reunión del año, aunque don Mario Marcel ya dijo que va a alcanzar la tasa neutral prontamente, digamos. Sí, claro, sí, ha hecho esa advertencia. Carolina, hablemos también de lo que viene para el 2022. Es interesante esto. El propio Mario Marcel, de hecho, advertía que viene un escenario complejo para el próximo gobierno. ¿Qué tan fuerte va a ser el frenazo el próximo año y de qué podría depender la magnitud de esa aceleración, que sea por descontada, pero lo que importa también tiene que ver con el impacto y, como decíamos, la magnitud de esa desaceleración? Mira, nosotros tenemos proyectado para el próximo año un crecimiento de 1,9% en este momento. Yo tendería a pensar que esta proyección es un poco consejo a la baja. ¿Qué es lo que está pasando? Que este año 2021 hemos tenido este crecimiento brutal, pero ha sido un crecimiento, como yo siempre lo digo en nuestras reuniones a nuestros clientes, es como un crecimiento de falsa sensación de riqueza, porque obviamente es muy destacable, ¿cierto?, que gracias a la vacunación y gracias a la reapertura, Chile se ha podido recuperar bastante rápido, mucho más rápido que otras economías. Pero gran parte de esta recuperación es vía consumo, y es un consumo que viene del desahorro, no es un consumo que viene del trabajo, porque hubo una inversión grande y porque estamos construyendo hacia adelante, ¿cierto? El mismo Mario Marcel muestra las cifras de desahorro a nivel nacional y a nivel de hogares ha sido importante. Entonces, cuando tú tienes un crecimiento basado en el consumo que viene ampliamente tanto de las ayudas fiscales como de los retiros de fondos previsionales, para el próximo año, asumiendo que no van a haber más ayudas fiscales ni mayor liquidez inducida en el sistema, aun cuando todavía hay plata ahorrada, ¿cierto?, de estos retiros, vemos muy preocupantemente el tema de la inversión. No hay inversión o hay muy poca inversión para el próximo año. 0,8 la tenemos creciendo. Gran parte de esta inversión es pública, ya hidrógeno verde, carreteras, obras públicas, pero vemos que la inversión privada está detenida, o sea, en general, inversión por reposición de maquinaria y ese tipo de cosas, pero nuevos proyectos, voy a hacer un nuevo negocio, eso se ve bastante parado, tanto también... Sí, y eso fundamentalmente obedece a razones políticas, ¿no? Las elecciones, el trabajo de la convención, etcétera. Mira, si tú te vas para tener información más concreta, en el último informe de percepción de negocios, que es una entrevista que hace el Banco Central en torno a 600 empresas en todo Chile, y cuando ahí se le pregunta por la inversión, dice el 70% de las empresas responde que no tiene inversión planificada para el 2022. Y las dos principales razones son la inestabilidad económica y la inestabilidad política. Las dos cosas que están últimamente en esta pasada están bastante unidas, digamos. Tiene que ver con todo lo que tú dices también.
Carolina, ¿y eso podría generar un escenario complejo de lo que se llama esta inflación, digamos con inflación alta, pero un crecimiento muy bajito para la economía chilena? Podrías, o sea, un nombre de esta inflación a mí me parece que es para un escenario un poquitito más persistente y más concreto. O sea, más concreto, más persistente. Yo sí creo que el próximo año es muy probable que tengamos recesión técnica en algún minuto, ¿cierto? Que son estos pocos trimestres con crecimiento negativo, pero por ahora no vemos nada muy profundo. Sí, la inflación alta, o sea, nosotros tenemos este año cerrado como en torno al 6% nuestras proyecciones, creo que las vamos a subir. Don Mario Marcel también esbozó en el Chile Day que se van a corregir las proyecciones de inflación al alza, y sí se está viendo en este momento una primera parte del próximo año con inflaciones bastante altas, sobre el 5%. Escenario complejo, sin duda, para el gobierno que asuma a partir del próximo año. Carolina, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Dale, encantada. Hasta luego. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales y Cel Guerra junto a ustedes en Conexión Global. Que tengan buen día.